Bienvenidas al segundo episodio de la tercera temporada de Mujer de Palabra, que hemos titulado El refugio secreto, cuando la fe se convierte en un refugio para otros. Como en el episodio anterior, seguimos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Millones de personas fueron perseguidas, despojadas de su dignidad y condenadas a sufrir por causa de su origen o creencias. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad surgieron hombres y mujeres cuya fe brilló con una intensidad extraordinaria. Personas que decidieron amar cuando era más fácil odiar y confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Hoy conoceremos la historia de Corrie ten Boom, una mujer cristiana holandesa que convirtió su hogar en un refugio para los perseguidos, que sobrevivió a los campos de concentración nazi y que después de perder a gran parte de su familia, eligió el camino más difícil y transformador, el camino del perdón. Ella perdió a gran parte de su familia, pero aún así ella se mantuvo firme en su fe. Su vida nos recuerda que la verdadera fe no se demuestra solamente en los momentos de tranquilidad, sino cuando somos llamados a obedecer aún en medio del sufrimiento. También nos enseña que el amor de Cristo puede sostenernos en las pruebas más profundas, ¿verdad? Y que no existe herida tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Como escribió Corrie, no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a una gran amiga a la que quiero y admiro mucho. Ella es Luisa Ríos. Ella es publicista y brander, está iniciando un ministerio justamente con mujeres y es madre de un hermoso hijo. Bienvenida, Luisa, felices de tenerte con nosotros. La audiencia te quiere conocer. Muchas gracias. Un saludo cordial para toda la audiencia de Mujer de Palabra. Para mí es un privilegio y sobre todo reflejar el carácter de Cristo a través de esa inspiración que nos da Él. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti realmente por estar una vez más con nosotras, querida Luisa. Hoy vamos a descubrir cómo el servicio, el sacrificio, la resiliencia y el perdón transformaron la vida de una mujer en uno de los testimonios cristianos más impactantes de la historia del siglo XX. Esta conmovedora historia nos enseña que la familia ten Boom comprendió que la fe debía traducirse en acción, ¿no? Su fe se tradujo en acción. ¿Por qué? Porque cuando los judíos comenzaron a ser perseguidos por los nazis, esa terrible persecución que vivieron, esta familia pudo mantenerse al margen y solo pensar en protegerse, ¿no?, a ellos mismos. Sin embargo, eligieron servir. Su casa se convirtió en un refugio. Ellos construyeron una habitación secreta detrás de una pared para esconder a quienes estaban en peligro, ¿no? Y abrieron su casa a los judíos que estaban siendo perseguidos, ¿no? Y no solamente eso, sino al tenerlos ahí escondidos, ellos desarrollaron todo un plan de acción. Porque no solamente consistía en esconderlos y librarlos de que vayan al campo de concentración, sino también tenían que hacer un montón de cosas para poder alimentarlos. El refugio secreto, que es la historia que estamos contando ahora, es un libro, pero también una película. Y en la película se ve cómo ellos en ese plan de acción tenían un timbre que cuando había algún peligro tocaban ese timbre y los que estaban en la casa escondidos corrían a esconderse detrás de esa habitación en menos de un minuto. O sea, realmente era algo extraordinario lo que ellos hicieron para proteger, ¿no? ¿Qué impresión te causa esta historia, Luisa? Mira, Pati, muchas veces imaginamos que el servicio consiste en algo cómodo, visible. Sin embargo, no es así. Todo servicio requiere realmente, primero, espontaneidad, estar dispuestos a servir a los demás, pero también requiere algo de sacrificio. Lo que más me impacta de la familia ten Boom es que ellos no se limitaron a sentir compasión. Decidieron actuar, pudieron pensar primero en su seguridad, pero entendieron que amar a Cristo, eso era obedecer a Dios. El servicio realmente se trata de una obediencia al Señor. Tienes razón, querida Luisa, ¿no? Y cuando Jesús nos habló del servicio, Él nunca dijo que iba a ser fácil.
O sea, realmente él dijo que había un costo que pagar, ¿no? Y lo ejemplificó con su propia vida, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 45, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida, en rescate por muchos. ¿Qué nos enseña Corrie y su familia sobre servir a Dios cuando hacerlo tiene un costo tan alto personal? Considero que Corrie y su familia, aún viviendo una situación de enorme peligro, ellos decidieron actuar de inmediato y permitieron que el amor de Dios fuera más grande que su temor. Ellos comprendieron que servir al Señor no depende de las circunstancias, sino de un corazón dispuesto. Muchas veces pensamos que servir es hacerlo cuando todo está bien, pero la verdadera obediencia se manifiesta precisamente cuando hay un precio que pagar. No servimos esperando un reconocimiento ni recompensa, sino porque hemos experimentado el amor de Cristo. Cuando entendemos cuánto Él hizo por nosotros, es cuando nosotros también estamos dispuestos a dar mucho de nosotros mismos por los demás. Y esta familia Ten Boom evidenció realmente un servicio sacrificial, ¿no? Muy sacrificial, ¿no? El padre, su hermana Bexy, su hermano, Corrie, ellos eran cristianos fieles que hicieron todo lo posible por preservar la vida de los judíos, ¿no? Y pusieron en práctica ese amor de Cristo que tú nos estás justamente señalando, amando al prójimo de tal manera como Jesús, ¿no? A mí me conmueven mucho las palabras de Jesús cuando se refiere justamente a amar al prójimo, a los desvalidos, a los más vulnerables. ¿Qué podemos hacer por ello? Porque muchas veces nos olvidamos de que hay gente a las que podemos nosotros cuidar, apoyar, servir de alguna manera, ¿no? ¿Recuerdas esas palabras en Mateo capítulo 25? Acá tenemos la Biblia abierta. También tal vez podrías leerlas y explicar a la audiencia qué significan esas palabras de Jesús, ¿no? Donde Él se involucra tanto con el ser humano. Claro. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué maravilloso, ¿no? Realmente, como Jesús se identifica tanto, ¿no? Con las personas que están en un estado de vulnerabilidad, de sufrimiento, ¿no? ¿Qué significa este texto bíblico para ti, Luisa? Esto nos enseña el juicio final. Se trata cuando el gran rey venga y separe a las ovejas de los cabritos y reconozca quiénes son sus hijos, ¿no? Este pasaje siempre me conmueve porque Jesús se identifica plenamente con los más necesitados, con los vulnerables. Entonces, cada vez que nosotros podamos extender la mano, ayudar a los más pobres, a los enfermos, a los marginados, no es una simple obra de caridad, sino un acto de adoración hacia el propio Dios. Las buenas obras no son para ganarse el cielo, sino la evidencia de un corazón transformado por Él. Gloria a Dios también por eso. Sí, yo creo que la familia Ten Boom estaba realmente identificada con este texto, porque lo que dice este texto es lo que cumplieron en la vida de las personas a las que refugiaron. Ahora hay un versículo también muy impactante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, que es el texto tal vez más maravilloso de amor al prójimo que Jesús dijo y lo cumplió en su propia vida, ¿no? Él dijo así: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos, ¿no? Y eso fue lo que hizo Jesús, poner su vida por cada una de nosotras. ¿Qué significado tiene para ti, Luisa, este texto? Mira, esta es la muestra de amor más grande que Dios puede mostrar, porque Él
muestra su amor hacia nosotros precisamente cuando se entrega totalmente en sacrificio por nuestros pecados en esa cruz. Entonces demostró que sus palabras tenían coherencia, ¿no?, con lo que Él decía. Él no solo vino a demostrar amor, sino que lo justificó sacrificándose Él mismo. Había coherencia en lo que decía y lo que hizo, ¿no? Lo que dijo, lo cumplió. Exactamente. Entonces, la familia Tembún vivió ese mismo principio. Sí. Ellos estuvieron dispuestos a perder su libertad, su tranquilidad e incluso sus propias vidas por salvar a otros, ¿no? Este tipo de amor solo puede nacer de una relación profunda con Dios. Este pasaje también nos invita a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a entregar por amor a los demás. Tal vez hoy no se nos pida entregar la vida, pero sí nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra comodidad e incluso nuestro orgullo. Ese también es un acto de amor sacrificial. Entonces, esta decisión de ayudar a los perseguidos realmente tuvo unas consecuencias devastadoras para toda la familia Tembún, ¿no? Porque una persona los traiciona y los arrestan por esto, ¿no? Y vamos a ver que su papá, el padre de Corrie, de Bexi, murió a los 10 días que fue tomado prisionero, y después su hermana Bexi, eran dos hermanas, ¿no? Corrie y Bexi, su hermana Bexi muere en el campo de concentración. No puede soportar todo el sufrimiento allí, ¿no? Todo el desgaste físico, emocional, espiritual que tienen en el campo, ¿no? Ahora, Corrie, que sobrevivió, perdió a su familia, perdió su libertad, perdió su seguridad y experimentó toda esa dureza del trato en el campo de concentración nazi. Pero ella nunca consideró, y esto es muy interesante, que ese sufrimiento fue en vano. Y mira que en la película hay una escena muy conmovedora, he visto la película también, donde ella está prisionera en la cárcel y de pronto alguien le entrega una carta. Entonces ella agarra ese sobre y en vez de abrirlo, en primer lugar se da cuenta de que su nombre está como dirigiéndose hacia arriba, hacia la estampilla. Entonces ella con mucho cuidado levanta la estampilla y debajo de esa estampilla había un mensaje clave. Y ese mensaje decía: todos los relojes a salvo. ¿Qué significaba eso? Era un mensaje en clave, ¿no? Significaba que cuando toda la familia fue presa, los judíos que estaban en casa lograron esconderse detrás de esa pared y no los encontraron. Eso de los relojes, todos los relojes a salvo, era porque justamente esta familia vivía detrás de una tienda de relojes, porque el papá era relojero, ¿no? Entonces ese mensaje fue muy, muy alentador para ella. Ella habrá dicho en ese momento: no hemos sufrido en vano, no estamos sufriendo en vano, porque hemos logrado salvar a esas personas, ¿no? ¿Qué tal amor, no? ¿Qué tal amor realmente el de su corazón? Entonces, el ejercicio de esta fe cristiana, queridas amigas, muchas veces nos recuerda que algunas de las obras más hermosas de Dios nacen de actos de amor que realmente son costosos. Aprender a amar con ese amor ágape, incondicional de Dios, ese amor que supera todo otro tipo de amor, realmente es una prueba muy dura muchas veces, ¿no? Y ha sido una prueba dura en la vida de estos personajes, de Corrie, de Bexi, del padre, del hermano, ¿no? Y eso me hizo recordar, querida Luisa, que tú hace poco atravesaste también una prueba muy dura en tu propia vida, ¿no? Y que esa prueba te llevó justamente a la práctica de ese amor ágape, incondicional, en tu propia vida, ¿no? Entonces yo quisiera que pudieras contar cómo el amor de Dios penetró de tal manera en tu corazón que respondiste de una manera muy especial. ¿Puedes contar a la audiencia que te está mirando? Claro que sí. Nuestro Señor me permitió vivir una experiencia muy difícil. Hace muchos, pero muchos años, mi esposo se fue de la casa, aun cuando nuestro hijo era pequeño. Y bueno, el tiempo pasaba y yo sufrí. Tuve mucho dolor, ¿no?, en mi corazón, claro. Sí, mucho dolor, muchas preguntas sin respuestas. También me atreví a juzgar. Y bueno, el tiempo fue pasando, los años transcurrieron, muchos años, por cierto. Y de pronto mi esposo regresa a la casa, pero en circunstancias difíciles. Mi esposo regresó a la casa estando enfermo, muy delicado de salud, con un cáncer ya bastante avanzado y destructivo. No, yo de pronto empecé a ayudarlo en sus necesidades, atenderlo, preocuparme por él, llevarlo al hospital, darle de comer,
atenderlo físicamente, pero no solo físicamente, también lo hice espiritualmente, porque empecé a hablarle de la palabra de Cristo y de la salvación. Entonces, mi esposo, vi cómo el Señor fue obrando en él, e incluso cómo él llega a acercarse al Señor hasta antes de su partida. ¿No? Entonces yo pienso y entiendo que el Señor transformó una de las heridas más profundas de mi vida en una oportunidad para mostrarme su gracia. Cuánta maravilla del Señor, ¿no? Porque no solamente trabajó conmigo, también trabajó con Él. No, uno no se explica cómo puede suceder algo así, cómo de pronto, si yo tenía tanto resentimiento en el corazón, todo se transforma. Y eso es gracia de Dios, pero esa gracia la obtienes solamente cada vez que intentas acercarte más al Señor, porque nada podemos hacer en nuestra naturaleza humana. Esto surge de lo que el Señor obra en nosotros. Eso fue lo que me sucedió. Humanamente hubiera sido fácil cerrar la puerta, pero no lo hice por amor y obediencia a nuestro Dios. Por eso. Qué linda, ¿no? Qué lindo testimonio de vida, tan real y tan visible, ¿no? En la vida de Luisa realmente, ¿no? Porque a veces se nos hace tan difícil ver esas experiencias como oportunidades para hacer el bien. Claro. Y yo creo que tuviste una oportunidad de obedecer a tu Señor, hacer el bien, perdonar y todas esas cosas para poder obrar de esa manera que lo hiciste, ¿no? Realmente a mí me enseñaste mucho como con tu actitud, porque yo soy testigo de lo que Luis ha contado y realmente yo vi tu esfuerzo, tu desgaste físico, tu desgaste emocional, porque tú no esperabas que él regresara en un momento que regresó, se trastocó toda tu vida, ¿no? Y tuviste que hacer cambios en tu vida personal, mucho más esfuerzo para poder atenderle, llevarlo al médico, alimentarlo y sufrir todo lo que él sufrió a su lado, ¿no? Y cómo se llama también llevarlo, como tú dices, al Señor, predicarle de Jesús para que él pueda partir como partió después de la mano de Dios, ¿no? Entonces, realmente es un ejemplo de vida muy alentador el que tú nos das, ¿no? Y volviendo a la historia también de los Ten Boom, Betsy y Corrie eran dos hermanas que jamás se habían separado y juntas se enfrentaron a la dureza del trato nazi en el campo de concentración. Pero su resiliencia de estas dos hermanas, de estas mujeres, floreció, ¿no? En medio del sufrimiento, ¿no? Porque como tú, ellas tenían la palabra de Dios grabada en sus mentes y en sus corazones, ¿no? Esa era su fortaleza. Y estuve recordando un texto que las alentó también mucho a ellas, que decía, que está en Romanos, ¿no? Que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, ¿no? Y realmente pues el amor de Dios fue derramado en el corazón de estas hermanas para poder hacer todo lo que hicieron, ¿no? Y uno de los aspectos más conmovedores de la historia de la actitud de Betsy es que en medio del hambre, la enfermedad, la humillación del campo de concentración, increíblemente ella agradecía a Dios por todo. Eso es tan difícil, ¿no? Agradecía a Dios por todo y siempre le decía a su hermana, hay que dar gracias a Dios, ¿no? Inclusive llegó a dar gracias por los piojos y las pulgas que había en ese barracón donde ellas estaban, porque Betsy decía, debe haber algún propósito por todo esto, debe haber un propósito porque a Dios nada se le escapa, ¿no? Y llegó a agradecer por los piojos, por las pulgas que estaban ellas viviendo ahí en ese momento infectadas. Y más tarde justamente ellas descubrieron que porque habían tantos piojos ahí en ese barracón, los guardias no entraban porque no querían infectarse también, ¿no? Contagiarse con los piojos, ¿no? Y como los guardias no entraban a ese barracón, estas dos hermanas aprovecharon para hacer algunas reuniones de oración y lectura bíblica, porque habían logrado justamente entrar en una Biblia escondida, ¿no? La habían logrado entrar ahí y ellas empezaron a hacer sus reuniones de oración libremente, se podría decir. Oraban y predicaban la palabra. Ellas no negaron el dolor, pero sí descubrieron la presencia de Dios en medio de la tribulación y la prueba que estaban atravesando, ¿no? Y eso es muchas veces lo difícil, que nosotras podamos reconocer la presencia de Dios cuando sufrimos, ¿no? Porque justamente cuando sufrimos, de nuestro esquema sale Dios, porque decimos Dios no está conmigo, porque si Dios estuviera conmigo no estaría sufriendo esto, ¿no?
pero ellas mantuvieron ese esquema, ¿no? De que Dios estaba con ellas, ¿no? Ahora, Luisa, ¿tú crees que es posible desarrollar una fe que permanezca firme aún en medio del dolor, del sufrimiento? Sí. Aunque no es un proceso inmediato, la fe madura precisamente en medio de las pruebas, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias, pero sí podemos decidir confiar en su carácter, aunque no comprendamos sus planes. Voy a poner un ejemplo simple. Hace poco más de un mes yo tuve un accidente viniendo de hacer compras. Yo de pronto me tropiezo probablemente, algo que no vi en la vereda, y me caigo, cae todo mi cuerpo contra el pavimento, me voy hacia adelante y la caída fue tan fuerte, no podía levantarme, Pati, el dolor era tan fuerte, tan agudo. Vinieron personas, me ayudaron, me levantaron, llamé de inmediato a un familiar que es médico, me recetó ampollas. Pero te siguió doliendo, ¿no? El cuarto día fue peor. Peor todavía. Me puse peor que los primeros días. Entonces mi familiar me dijo, anda a emergencia, porque creo que pensó que ya me había hecho algo en la caja torácica. Te había roto la costilla. Claro, con el favor de Dios no tuve fractura ni fisura, pero el dolor continuaba porque el traumatismo era agudo. Entonces el médico me dijo que el traumatismo iba a continuar por el espacio de 3 a 4 semanas. Que te iba a seguir doliendo. Que me iba a seguir doliendo, que ese es un tipo de traumatismo que no pasa en unos días. Dormía 2 horas o 3 horas. ¿Por qué? Porque la posición echada solamente me causaba dolor en la caja torácica. Si doblaba hacia mi otro lado no golpeado, que era el derecho, la gravedad me causaba dolor en la mama. Entonces no había posición, tenía que irme a la sala, en un sofá sentarme contra la pared de mi lado derecho y ponerme una almohada acá para tratar de dormir sin que mi espalda choque con el espaldar y solamente tratar de dormir medio sentada. O sea, imagínate el grado del dolor. Lloraba mucho y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me guardaste y permitiste que todo esto me sucediera? Pero una amiga muy sabia me dijo, la pregunta no debería ser por qué, sino para qué. Y empecé a pensar en que otras personas tienen dolores más grandes y más agudos por el que yo estaba pasando. Y hay distintos tipos de dolores, porque este ha sido un golpe. Otros pueden tener un accidente mayor, un accidente más agudo, más fuerte. Otros pueden haber pasado por una pérdida. Otros por un abandono, porque ese también es un dolor desgarrador, es un dolor muy grande. Entonces yo dije, Dios mío, y yo me lamento por lo que tengo. Y empecé en ese momento a agradecer a Dios por permitirme entender, porque comprendí que debía más bien orar y seguir pidiendo por otras personas por las que yo conocía que estaban pasando por un dolor tan grande. Ya te identificaste con los demás. Exactamente. Creo que una fe firme no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Cuando permanecemos cerca del Señor, su presencia nos sostiene, aun cuando todo alrededor parezca que se derrumba. Así es, ¿no? Debemos aprender a reconocer la presencia de Dios en medio de las pruebas, ¿no? Y en esos diferentes tipos de dolor que tú estás enumerando, ¿no? Hay dolor físico, dolor emocional también, ¿no? Que nosotros atravesamos por la vida, pero siempre recordar que podemos acudir a Dios, ¿no? Que Dios está con nosotros, que podemos orar. Y qué lindo que a pesar de esta prueba tan dolorosa para ti, tú pudieses pensar en los demás, ¿no? En gente que estaba atravesando distintos tipos de dolor, ¿no? Exactamente, pero mira, hay algo muy importante. Si nosotros volvemos al caso de la familia Ten Boom, Betsy y Corrie, ellas también pasaron por el mismo sufrimiento, ellas también lloraron, ellas también sufrieron, ellas tenían temor, horror, pero ellas decidieron confiar en Dios. ¿No? Y por eso hicieron todo lo que hicieron. Ahí estaba su fe, la fe estaba puesta en el Señor. Así es, Luisa, ¿no? Realmente es impactante la historia que estamos comentando de Corrie Ten Boom y su familia, su hermana Betsy, ¿no? Ahora, hay otro tema muy importante también en esta historia,
es el tema del perdón, que está relacionado también con lo que tú nos has contado de tu propia vida, ¿no? Pero es muy impactante porque el perdón rompe cadenas de amargura y rencor, ¿no? La historia dice que años después que terminó la guerra, Corrie sobrevivió, fue la única que salió al campo de concentración, el resto de su familia murió. Entonces ella empezó a dar testimonio y predicaba acerca de Jesús, acerca del dolor, del sufrimiento, en distintos escenarios, en distintos auditorios, ¿no? Y le invitaban a distintos países a que ella pueda predicar, a que ella pueda contar su experiencia de vida, y siempre ella contaba esa experiencia enlazando con el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de amor de Jesús, ¿no? Pero al finalizar una de esas conferencias, dice que se acercó un hombre e inmediatamente ella lo reconoció, porque este hombre había sido uno de los guardias de la prisión donde ella estuvo, ¿no? Del campo de concentración donde ella estuvo. Ella ahí mismo lo reconoció y dice que este hombre le extiende la mano y le dice: Corrie, yo me he convertido a Dios, he entregado mi vida a Cristo y es posible que tú puedas perdonarme. Imagínate qué experiencia tan impactante, ¿no? Entonces dice que Corrie en ese momento ella no sintió deseos de perdonar. Este hombre había torturado a su hermana Betsy, ¿no? Entonces en ese momento que ella experimentó, no lo puedo perdonar, no te puedo perdonar, no podía estirar la mano, dice que ella oró y dijo: Dios mío, ayúdame, porque en mis fuerzas yo no puedo perdonar a este hombre. Creo que todas nosotras nos identificaríamos con ese sentimiento de Corrie y con esta respuesta en primer lugar, ¿no? Pero dice que entonces ella sintió la presencia de Dios en su vida como un bálsamo que cayó sobre ella y tuvo la fuerza de estirarle la mano y de perdonarlo, ¿no? Entonces este es algo tremendamente impactante, una historia de perdón en la vida real. Tal vez ella recordó ese pasaje de Efesios 4:32 que dice: perdonadnos unos a otros como Cristo también os perdonó, ¿no? Entonces, más tarde ella va a escribir que el amor de Dios fluyó a través de ella, pero de una forma sobrenatural, porque el perdón es sobrenatural. ¿Qué opinas, Luisa, de este tipo de perdón? Bueno, yo creo que humanamente Corrie tenía todas las razones para guardar resentimiento en su corazón, claro, ¿no? Sin embargo, entendió que el perdón no dependía de ella humanamente, sino de un acto de obediencia hacia el Señor. Y entonces es cuando surge esa transformación, ese bálsamo que tú dices que de pronto la embarga a ella, porque perdonar no significa que uno justifique lo que nos han hecho. Claro, de ninguna manera. De ninguna manera, no se va a justificar el mal, ni se va a olvidar el daño que nos han causado. Significa entregar ese dolor a Dios, ¿no? Eso es y importante. permitir que Él sane nuestras heridas. El verdadero perdón es un milagro que solo el Espíritu Santo puede lograr con nosotros. Pero sí decidimos acercarnos y lo hacemos por fe. Solamente por fe. Necesitamos esa ayuda divina para perdonar. Exactamente, porque humanamente es imposible, pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y gobierna nuestra vida, nos la transforma. Claro. Y ese perdón sale espontáneamente, ¿no? Como en mi pasado, así también creo yo que sucedió con Corrie. Ella clamó al Señor y el Señor en ese momento transformó ahí en ese momento, a pesar de que ella tenía esta vida transformada, le dio ese valor y ella entendió que era un acto de obediencia. No se trataba de ella, no se trataba de su fortaleza, se trataba de obedecer a Cristo. Sí, es que cuesta perdonar. Sí, cuesta mucho. Perdonar, y el perdón tenemos que hacerlo con el auxilio divino, como tú dices, ¿no? Exacto. Tomadas de la mano de Dios, porque humanamente muchas veces no vamos a querer perdonar, queridas amigas. Sí. Yo no sé, seguramente estás pensando en algo que has sufrido, en algo que te cuesta perdonar, ¿no? Pero tienes que saber que el perdón no niega el daño sufrido. El perdón no justifica el mal y no borra tampoco la memoria, ¿no? Sí. Pero sí libera el corazón de ese poder destructivo, del rencor, la amargura que a veces nos amarra, nos ata, ¿no? Corrie llegó a decir: perdonar es abrir la puerta de la prisión y descubrir de pronto que el prisionero eras tú. Porque muchas veces estamos ahí atadas, aprisionadas en nuestra amargura, ¿no? Y ella perdonó a este hombre del campo de concentración y también llegó a perdonar al hombre que los traicionó. Cuando ella se entera que este hombre ya
terminada la guerra, había sido juzgado, el hombre que los traicionó, y estaba por morir. Ella le escribe una carta perdonándolo, ¿no? Y dice que este hombre, dice, si hay un perdón así, si hay una mujer, un ser humano capaz de perdonarme a mí por esto, es que existe Dios, ¿no? Realmente el perdón nos abre las puertas para que nosotras seamos libres, pero también para comunicar que hay un Dios que perdona, que nos perdona, ¿no? Cuesta perdonar más cuando la experiencia ha sido tan traumática, ¿no? Es difícil, pero es un mensaje poderoso de fe cristiana, ¿no? Sí. ¿Cuál sería para ti esa bendición del perdón como última pregunta, Luisa? Pati, nosotros nunca debemos olvidar que somos una naturaleza caída y usualmente el perdón va en contra de nuestra naturaleza. Lo que nosotros siempre albergamos cuando nos han hecho daño es guardar resentimiento, guardar el dolor dentro nuestro. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos o queremos en ese momento justicia inmediata, pero Jesús nos llama a un camino totalmente distinto. Da una transformación tal que es tan espontáneo poder realmente, por amor a Él, por seguirlo a Él, por obedecerlo, poder perdonar a quien nos haya hecho tanto daño. Pero hay algo importante, que el perdón no cambia el pasado. El pasado sigue siendo el mismo, pero sí cambia nuestro presente y va a cambiar nuestro futuro. Eso sí. Porque nos va a dar libertad. Cuando nosotros perdonamos, tenemos la gran bendición de estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Eso, para mí, esa es la gran maravilla. Además, nos hace cada vez más parecidos a Cristo, quien desde la cruz oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Pati, en esa cruz? Él estaba sufriendo y pedía perdón. Ese es el reflejo más grande de amor y sacrificio por nosotros. Esa oración, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es la mayor lección de perdón. A raíz de esta historia podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Acerca del amor, el servicio, el perdón, ¿no? Y la vida de Corrie ten Boom nos deja una pregunta profunda. ¿Qué hacemos con el dolor, con ese dolor que llega a nuestras manos, ¿no? Está ahí el dolor en nuestras manos, ¿no? ¿Podemos permitir que ese dolor nos convierta en personas amargadas, heridas, encerradas en nuestro sufrimiento? O como tú dices, entregar ese dolor a Dios para que Él lo transforme en compasión, en servicio y en esperanza para otros, ¿no? Corrie perdió a su familia, perdió su libertad y años de su vida ahí encerrada, ¿no? Sin embargo, se negó a perder su fe, ¿no? Su historia demuestra que la oscuridad nunca tiene la última palabra cuando Cristo habita en el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque el servicio, estamos viéndolo en su vida, vence al egoísmo. El sacrificio vence a la comodidad. La resiliencia vence a la desesperación y el perdón vence al odio, ¿no? Tal vez hoy alguna mujer que nos escucha está atravesando una prueba, una pérdida o una herida difícil de sanar, ¿no? La vida de Corrie nos recuerda que existe un refugio mucho más seguro que cualquier escondite humano, y ese refugio es la presencia de Dios, ¿no? Y allí, a esa presencia de Dios, es donde debemos correr, aún en medio del dolor, porque podemos encontrar ahí la esperanza, el propósito y la libertad que necesitamos. Edith Eger nos enseñó en el episodio anterior, que espero lo hayan visto, si no, véanlo por favor, que siempre podemos elegir nuestra actitud frente al sufrimiento. Ahora Corrie ten Boom nos enseña acerca del perdón como el paso necesario para alcanzar una verdadera libertad interior. Y ese perdón, como estamos diciendo, es sobrenatural, ¿no? Está al alcance de nuestras manos si abrimos el corazón a Jesús, quien abrió en la cruz sus brazos para que la humanidad sea perdonada y reconciliada con Dios, y abre esos mismos brazos a cada una de nosotras personalmente para que podamos correr hacia Él en medio de cualquier sufrimiento que estemos experimentando. Recuerda siempre que Él es el mejor refugio. Él dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Luisa, con estas palabras poderosas de Jesús, nos vamos a despedir hasta una próxima oportunidad.